Un miembro cinturón negro de este canal me formuló una pregunta que, con su permiso, quiero compartir la respuesta públicamente para todos ustedes. Pregunta: Faraón, soy practicante de Taekwondo. Tengo buena flexibilidad y en los últimos tiempos he estado trabajando para mejorar mi velocidad. Pero necesito mejorar la velocidad de mis patadas, pero sin perder fuerza. He estado entrenando patadas con pesos en los tobillos y pude notar un incremento en mi velocidad. Pero mis compañeros de sparring me dicen que estoy más rápido, pero que mis patadas ya no duelen como antes. ¿Es posible ganar velocidad sin perder fuerza? ¿Cuál es el ejercicio que hace un peleador de MMA, por ejemplo? Estimado amigo, y también para ti que estás mirando este video. En primer lugar, decirte que el entrenamiento que realizan los peleadores de MMA es sustancialmente diferente al que realizan otras artes marciales tradicionales de competición, y esto es porque tienen diferentes objetivos. Y tú me dirás, no, ¿cómo que diferentes objetivos? Si todos buscamos lo mismo, patear a nuestro rival. Sí, claro, todos buscan patear, ya lo sé, pero la diferencia está en que uno busca golpear tan fuerte y efectivo que pueda lograr un knockout al instante o como mínimo causarle tanto daño a su rival que de a poco lo comience a someter por bajarle el rendimiento. Esto es el caso de las artes marciales mixtas, el kickboxing, el muay thai, el sanda sanshou, el sambo, entre otros tantos que tienen como objetivo principal de la pelea el knockout o el knockout técnico también. No así es el caso, por ejemplo, de las competiciones de taekwondo y otras competencias de artes marciales tradicionales que tienen el formato de punto y pare, que no buscan el knockout. Por el contrario, buscan contabilizar puntos, cuanto más mejor, pero sin la necesidad de generarle un daño a su oponente. Incluso, algunas de ellas tienen penalizado el exceso de agresividad y violencia en el ataque. Las técnicas de pateo son una de las fortalezas principales de las artes marciales y de los deportes de contacto. Las piernas son 3 veces más fuertes que los brazos, por lo que una patada bien aplicada debería de ser un pasaporte directo al mundo de los sueños de quien la recibe. Esta espectacularidad es difícil de lograr, sobre todo por su dificultad, ya que para ello es necesaria una buena elasticidad, precisión y potencia. Para potenciar la patada, necesitamos trabajar la fuerza, la rapidez, la elasticidad y, muy importante, el trabajo en movimiento para un perfecto control de las distancias, consiguiendo con ello aumentar nuestra efectividad en el golpeo. Patear fuerte es la combinación del uso de equilibrio, velocidad, coordinación y una buena mecánica corporal. Si alguno de estos elementos falta, habrá que trabajarlo mucho para compensar la pérdida de potencia. Tendrás que acostumbrar tus piernas a las flexiones y extensiones rápidas, pues mucha de la potencia de las patadas está en la velocidad. Luego, deberías de tener las piernas lo suficientemente musculadas para que la masa desplazada sea mayor, y al final mantener la elasticidad muscular es primordial para llegar a un pateo óptimo. Para que tus patadas sean rápidas y efectivas, uno de los tantos factores primordiales a tener en cuenta es perfeccionar la técnica. Con esto, no solo serás capaz de patear rápido, también conectarás de forma efectiva y podrás generar más potencia. Sin embargo, la única forma de lograr esto es practicando tus patadas despacio, lento. Hacer sombras y patear en cámara lenta ayuda a que refines tu técnica. Así, cuando patees más rápido, también podrás mantener la buena forma. Quiero aclararte el punto anterior sobre la técnica porque veo que muchos tienen un gran error conceptual. Y te lo voy a aclarar con un ejemplo práctico. Mira, un boxeador que pesa 50 kilos sería algo así como la categoría peso mosca y que tiene una mala técnica de puño, quizás no logre noquear a uno de su mismo peso y categoría porque no logra aplicar su mayor potencial de puño a sus golpes. Pero, si ese mismo boxeador mejora y perfecciona su técnica, entonces quizás tenga mayor chance de noquear a su rival del mismo peso, porque ahora su golpe es más potente. Hablando en términos de fuerza, mientras que con una mala técnica apenas lograba aplicar unos 90 newton o kilogramos fuerza en el impacto,
Al mejorar su técnica, su velocidad aumenta debido al aumento del reclutamiento de unidades motoras para el gesto deportivo que es el puñetazo, y ahora su puñetazo desarrolla un impacto de 120 kilogramos fuerza contra los 90 anterior. Entonces, claro, antes pegaba con 90 newton de poder y ahora lo hace con 120 newton de poder. Obviamente que el resultado es devastador para su rival. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta y te vas a dar cuenta el por qué muchos se equivocan en este punto. Si ese mismo boxeador que pasó de 90 a 120 newton de poder por mejorar su técnica, continúa perfeccionando su técnica como muchos dicen, más y hasta el infinito y más allá, ¿llegaría algún día a desarrollar una fuerza de impacto de 600 kilogramos fuerza y lograría incluso noquear a un peso pesado de 90 kilos como Mike Tyson porque continuó perfeccionando su técnica hasta el infinito? La respuesta es contundente. No. Primero, que no sé hasta dónde puede seguir perfeccionando la técnica alguien que ya la tiene depurada. Segundo, porque mejorar la técnica te va a ayudar a desarrollar el máximo de tu potencial. Y tu potencial de golpe está limitado por un montón de factores, que en su mayoría son musculares. Para poder aumentar tu potencial, necesitas, por ejemplo, pesar más, tener más fibras musculares de potencia, o sea, blancas, T2. De la misma manera que mucho músculo sin técnica no sirve, porque al no tener técnica no logras aprovechar el máximo potencial de ese músculo, mucha técnica sin músculo tampoco te va a servir de mucho, a menos que siempre te enfrentes a oponentes de tu mismo peso y misma categoría. Por eso es que, en las categorías de boxeo, los rangos de peso no llegan ni a 2 kilos de diferencia entre uno y otro. Si pesas 50 kilos sos de una categoría, pero si pesas 52 ya estás en otra. He ahí la importancia del peso y de la masa muscular a la hora de dar y de recibir un golpe. La postura es otro factor importante para patear de forma efectiva, ya sea para patear rápido o patear fuerte. Sin un núcleo fuerte, no serás capaz de mantener el balance o una buena postura para patear. Fortalecer toda tu franja abdominal permitirá que seas más explosivo, lo que añadirá poder aplastante a tus patadas rápidas. Desde abdominales hasta entrenamientos de core más avanzado deberían de ser realizados al menos un día por medio en tus entrenamientos de artes marciales. Una de las formas más utilizadas de aumentar la fuerza y resistencia en tus piernas es la de atar pesas a tus tobillos y empezar a entrenar. Sin embargo, es importantísimo que no patees o ejercites a toda velocidad mientras usas las tobilleras o las pesas, porque eso puede causar un serio daño a las articulaciones de las rodillas y a los tobillos. Para empezar, podrías simplemente realizar tus actividades cotidianas, como caminar, ir, venir, usando pequeños pesos en los tobillos y que estén muy bien ajustados, casi anatómicos de ser posible. Una vez que te hayas acostumbrado a las pesas, podrás usarlas mientras realizas un trote ligero o mientras pateas muy lento. Después de entrenar un par de semanas con esos pesos, te sentirás mucho más ligeros y tus patadas seguramente serán más rápidas. Pero no te olvides del trabajo con gomas elásticas a favor y en contra del movimiento de tus patadas. La utilización de gomas elásticas potencia nuestro movimiento, ganando mucha rapidez y agilidad en nuestra patada. Tus fibras musculares de contracción rápida son indispensables para generar movimientos rápidos y explosivos y de esa forma desarrollar fuerza y rapidez. Sin importar si eres un corredor, ciclista o, como en este caso, un boxeador o un artista marcial. Entre más rápido puedas usar esas fibras musculares, entonces conseguirás más poder y más velocidad. Hay muchas formas de desarrollar las fibras musculares de contracción rápida, pero para las artes marciales específicas, intenta realizar ejercicios que requieran mayor rango de movimiento. Esto es porque dichos ejercicios no solo mejoran esas fibras musculares, también trabajan tus movimientos y coordinación que al final te servirán para optimizar tu gesto deportivo. Sprint, ejercicios pliométricos y circuitos de entrenamiento son algunos de los métodos más adecuados para las artes marciales. Una vez estés listo para poner a prueba la velocidad de tus patadas,
empezá a cronometrar el número de patadas que seas capaz de realizar. Sin importar si es con manoplas o en el saco si estás solo, este ejercicio en particular es muy utilizado por los peleadores de Muay Thai. Sin embargo, también sirve para cualquier entrenamiento de artes marciales que requiera de patada. Podés empezar fijando tiempos de 20 segundos, 30 segundos. Tu objetivo es lograr tantas patadas como puedas en el tiempo establecido. Una vez logrado tu máximo monto de patadas en el primer intento, tenés que volver al día siguiente y tratar de romper ese récord. Al hacer esto, al menos día por medio, constantemente te estás desafiando siempre a ser más rápido. Esta es una forma efectiva de mejorar la velocidad de tus patadas. Si querés profundizar más en estos temas, abajo en la descripción de este video te voy a dejar un link directo a un curso gratuito de 7 días sobre todos los temas que te interesan conocer en profundidad sobre entrenamiento y acondicionamiento físico para las artes marciales.